Hola, buenos días a todos. Son las 11 de la mañana, hoy es 23 de julio de 2021 y pues tenemos el gusto de estar en un webinar, esta vez dirigido a profesionales de la salud, pero por supuesto todos son libres y ojalá que puedan también disfrutarlo y aprender, ¿por qué no?, acerca de un tema que pues para nosotros desde la Secretaría de Salud de Yucatán es sumamente importante, que es cuidar nuestro corazón. Y hoy tenemos al doctor Jesús Alberto Pot Islas, que nos está acompañando para pues impartir este webinar con el tema diagnóstico y tratamiento integral en el paciente con dislipidemia. Este es un curso abierto para todos los profesionales de la salud que quisieran tomarlo, pero sobre todo para los profesionales de la salud que se encuentran trabajando en el primer nivel de atención, ya sea de nuestras unidades públicas de la Secretaría de Salud o cualquier médico que se dedique a manejar primer nivel de atención. Les voy a contar un poco de la reseña curricular del doctor Jesús Alberto Pot Islas. Él es el médico responsable de la consulta externa del turno vespertino de nuestro centro de salud en Suquilá, en el hermoso oriente del estado, a cargo de la Secretaría de Salud. El doctor tiene una maestría en docencia por la Universidad José Martí de Latinoamérica. Tiene una especialidad en salud pública por la Universidad Autónoma de Yucatán. Tiene una licenciatura en médico cirujano por la Universidad Autónoma de Yucatán, un diplomado de educación en diabetes por la Federación Mexicana de Diabetes. Actualmente está tomando un diplomado en atención de enfermedades crónicas no transmisibles por el Instituto Nacional de Salud Pública, entre otros cursos, ¿verdad? Habilidades, ¿no? Que pues por supuesto el doctor tiene, y la verdad es que somos definitivamente muy afortunados de tenerlo con nosotros el día de hoy. Buenos días, doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Sí, muy buenos días. Muchísimas gracias por la presentación y por la invitación que me hicieron llegar. Estoy muy emocionado por iniciar con este tema. Es algo que, pues sí, me gusta muchísimo. Toda la parte de las enfermedades crónicas que, pues, han sido aparentemente, según las estadísticas, serán un problema en salud pública. Hasta que no Exactamente. tengamos algunas o realicemos algunas intervenciones, iniciando, pues, desde nosotros mismos, ¿verdad? Así Entonces, es, doctor. No, definitivamente es un tema muy, muy relevante que es de suma importancia tanto para pacientes como para profesionales de la salud. Las enfermedades cardiometabólicas, pues definitivamente son una pandemia que ya teníamos y que pues definitivamente sigue conviviendo con otras pandemias como la que tenemos actualmente. Entonces tenemos que estar, por supuesto, muy bien preparados, muy bien documentados, ¿no? Y actualizados en los tratamientos actuales, sobre todo para hacer diagnósticos oportunos y tratamientos adecuados para nuestros pacientes. Quien tenga alguna pregunta para el doctor Jesús, con mucho gusto la puede dejar en los comentarios de Facebook para que se los podamos pasar al doctor. Y el día de hoy, que es algo inusual también, como en algunos sábados que estuvimos el mes pasado, tenemos estudiantes del área de la salud de Valladolid que también nos están acompañando, pero ellos están aquí en Zoom con nosotros. Así que para todos ustedes, bienvenidos también. Gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Y si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, ustedes aquí en Zoom pueden utilizar el levantar la manita o escribir aquí en el chat sus preguntas para el doctor y con mucho gusto yo se las iré pasando también al doctor. Dejaremos al final unos 10 o 15 minutitos para que él pueda contestar todas sus preguntas. Pues doctor, te damos la más cordial bienvenida en nombre de la Secretaría de Salud de Yucatán y te dejo el que ya puedas iniciar tu webinar para que lo podamos disfrutar. Así que nos veremos en un ratito y pues sean todos bienvenidos. muchas gracias. Bueno, pues vamos a dar inicio a esta charla. El nombre pues ya lo tenemos claro, ¿no? El diagnóstico y tratamiento integral en el paciente con dislipidemia. Es algo importante este tema porque, bueno, hay mucha información en la red, demasiadas guías, demasiados artículos y, bueno, el objetivo en este caso es centrar pues la atención en lo que nosotros en primer nivel podríamos realizar. A ver. Bueno, el objetivo de la charla
Vamos a describir el diagnóstico y tratamiento de las dislipidemias y su relación con el riesgo cardiovascular a través de la revisión de algunas guías. Me voy a centrar en tres importantes. ¿Qué vamos a checar en esta presentación? Pues un recuento fisiopatológico, algo muy sencillo. ¿Cómo se hace el diagnóstico de las dislipidemias? ¿Qué es el riesgo cardiovascular? Y dividir el tratamiento entre la parte farmacológica y no farmacológica. Entonces, básicamente serían los 4 tópicos que vamos a tomar en cuenta en esta charla. Como algo interesante, pues iniciamos con un poco de lo que se ha hecho a nivel nacional. Estos son datos del ENSANUD 2018 y bueno, ¿qué es lo que se habló o qué es lo que se dijo acerca del problema con las dislipidemias? Em, Al hacer todo este estudio, al realizar toda la parte de las encuestas y analizar los datos, se encontró que pues un 55.5% de la población adulta, al preguntarles acerca de, bueno, si se habían realizado alguna prueba para determinar dislipidemias, o más bien colesterol en este caso, muy específico, se encontró que solo el 55% de las mujeres y 47% de los hombres lo habían realizado. Eh, y bueno, de esta población que se estudió, el 69.6% reportó que tenía un resultado de colesterol normal y un 30.4% un problema con el colesterol, ya sea dentro o fuera, más bien fuera de rangos de control. Entonces, aquí vemos un poco sobre cómo está el panorama acerca de pues sí nos podemos acercar hacia cómo es el panorama a nivel nacional sobre este detalle del colesterol. Ahora, recordando un poquito, tenemos que las lipoproteínas, hablando de triglicéridos y otras apoproteínas, pues son lípidos que pues tienen como función el transporte. ¿Qué es lo que van a transportar en general? Pueden ayudar a mover algunos lípidos de tejidos a otros, síntesis de hormonas, formación de ácidos biliares. Entonces, aquí tenemos algo muy importante. Estas lipoproteínas son componentes estructurales de algunas membranas, pueden generar o pueden ser parte de ligandos o receptores celulares y pueden funcionar como activadores de enzimas. Entonces, vemos que las lipoproteínas en sí son muy importantes en la función normal, en la parte fisiológica. Y en esta figura podemos observar el componente de una lipoproteína, así de manera muy sencilla, como tenemos el componente o la parte del colesterol, fosfolípidos, las apoproteínas y dentro de la parte del centro algunos datos de triacilgliceroles o triglicéridos, como a veces también se les puede conocer. Hablando de la síntesis de todas estas lipoproteínas, pues es un procedimiento o es un proceso complejo que viene desde la parte de alimentación y va a pasar entre varios tejidos, ¿no? Donde la síntesis en la parte hepática o en el tejido hepático, en lo que es el tejido muscular y cómo todo esto igual viene teniendo, digamos que un balance entre lo que se produce y lo que también se tiene que transportar para que se tenga las lipoproteínas en rangos deseables dentro del cuerpo. Que si ustedes no saben lo que es un patronímico, es de quién eres hijo. No es nombre ni es apellido, es patronímico. Pero ya, vamos a grano. ¿Cómo sería el nombre en español? Creo que alguien tiene abierto micrófono. Bueno, continúo. Entonces, cada una de estas lipoproteínas tiene funciones importantes, ¿no? Por ejemplo, de las que nos hemos centrado mucho en la parte del diagnóstico y el tratamiento, voy a ver si por acá, tenemos la LDL y el HDL. Esa es como que algunas de estas lipoproteínas que utilizamos en la parte clínica, en la práctica clínica, para pues, determinar cómo están nuestros pacientes, aparte del colesterol total y también la parte de los triglicéridos. Pero, ¿cuál es la importancia de esta LDL? En general, vamos a tener que la función es transporte de colesterol del hígado a los tejidos y el HDL transporta colesterol de los tejidos al hígado. Entonces, ahí vemos las funciones relevantes de estas dos lipoproteínas que son de importancia.
en general, y para muchos pacientes, cuando les explicas qué es la LDL, la HDL, pues no te comprenden. Entonces, para fines coloquiales, vamos a decir, siempre se les dice, bueno, el HDL es el colesterol bueno y el LDL es el colesterol que no es tan bueno, o puede, más que nada, a veces se les dice, pues es el colesterol malo. Entonces, estas funciones son importantes y no hay que olvidarla, ¿no? El LDL nos va a transportar colesterol del hígado a los tejidos y el HDL transporta colesterol de los tejidos al hígado. Entre otras lipoproteínas que, bueno, tienen funciones muy diferentes entre la VLDL y DLL, incluso los kilomicrones. Bueno, cuando hablamos de la importancia de estas lipoproteínas, decimos que el LDL pues es la forma dominante de colesterol aterogénico. Cuando hablamos de esta parte de la aterogenia, pues estamos también refiriéndonos cómo la elevación excesiva o una elevación del LDL nos puede llegar a formar una placa, puede contribuir a engrandecer una placa de ateroma, y de esto nos puede llevar al aumento de un riesgo cardiovascular y digamos que acciones cardiovasculares, en general un infarto al miocardio o un evento vascular cerebral. El VLDL pues es el principal portador de triglicéridos, y el HDL aparentemente, y según la AHA 2018, no es aterogénico, y es la parte que también tenemos que estar fundamentando para mejorar igual, digamos que el control metabólico de los pacientes. Con respecto al diagnóstico, tenemos un detalle. Las dislipidemias usualmente son asintomáticas. Entonces, de aquí parte que en muchas ocasiones nuestros pacientes, pues en realidad, si le haces una historia clínica o le haces preguntas, te van a referir que pues no tienen ningún problema, pero les tomas un perfil de lípidos o les haces un examen general y te aparece con hipertrigliceridemia de 300, de 400. Algunos pacientes refieren datos como dolor de cabeza, mareos, náuseas, incluso vértigo, pero en general las dislipidemias no tenemos, digamos, es como la hipertensión. La hipertensión, a menos que esté muy alta o incluso ya tengas digamos, un evento o algo, una complicación, te vas a dar cuenta que tienes hipertensión. Entonces, de aquí viene que qué es lo que vamos a hacer con los pacientes, con las personas que están llegando y que pueden tener dislipidemia. En general, tenemos que referirnos o centrarnos en qué pacientes podrían estar en riesgo de presentar esta alteración en los lípidos. Y de allí vamos a que, bueno, las causas secundarias de dislipidemia podríamos englobarlas en estas, que son las principales: paciente con diabetes mellitus tipo 1 e incluso tipo 2, perdón, tipo 2 y tipo 1, pacientes que tienen un consumo excesivo de alcohol, pacientes que han generado, tienen o han tenido una enfermedad colestásica, pacientes con enfermedad renal crónica. Esto se ve mucho en la práctica, ¿no? Llegan pacientes en estadios 4 y 5 y ya vemos que hay una alteración en los lípidos. A veces en el estadio 1 y 2 no tengamos esos cambios, pero en general ya en los estadios más avanzados o intermedios, pues ya tenemos alteraciones de los lípidos. El hipotiroidismo también está asociado a dislipidemias secundarias, tabaquismo, la obesidad, que este es un problema que se ha estado hablando y se ha abordado desde muchos factores, y que se está luchando pues que esto ya sea un diagnóstico que esté presente en muchos, digamos, en muchos, pues sí, en muchas historias clínicas, porque hasta ahora la obesidad en general pues se ha pasado un poco por alto como diagnóstico como tal, ¿no? Y algunos fármacos que también pueden alterar lo que es la función de los lípidos. Centrándonos en algo, este es un ejemplo de cómo una enfermedad puede llevar a una dislipidemia. Aquí estamos hablando de la diabetes. Entonces hablamos que esta parte de insulinoresistencia asociada a síndrome metabólico y obviamente con el componente de diabetes nos puede llevar a alteraciones en el HDL y también en la parte del LDL, e incluso también el colesterol, que es algo que en los pacientes que tienen diabetes tipo 2 te tiene que evaluar, se tiene que estar valorando. A veces
solo se les toma una química sanguínea o una hemoglobina glicosilada y el perfil de lípidos en ocasiones se deja a un lado. Entonces, si yo tengo un paciente con diabetes que también tiene obesidad, eh, tendría que también valorar si este paciente está presentando o no alguna alteración en el perfil lipídico. Y de aquí también hablamos de la hipertensión, ¿no? La hipertensión también podría llevar o tendría un componente de elevación de lípidos y que también se tendría que investigar. Entonces, esto nos abre un contexto y decimos, bueno, ¿a quiénes vamos a estar como tamizando? Pues primero estos pacientes, ¿no? Los que tenemos como que en riesgo, pacientes con diabetes, hipertensión, obesidad e incluso que ya cumplan los criterios de síndrome metabólico según los distintas organizaciones y las que se utilizan también para el diagnóstico de la Secretaría de Salud. Y bueno, para hacer algo un poquito más claro, como qué alteraciones podríamos encontrar en algunas de estas enfermedades, tenemos que entender algo. La dislipidemia heterogénica es la que mayormente se va a encontrar en los mexicanos. Esta va a tener características muy interesantes. Vamos a tener una elevación en el triglicérido, los triglicéridos, una disminución del HDL y vamos a tener tal vez una alteración allí, una elevación del LDL. Entonces, conjuntando todo esto, tenemos un problema a nivel ya complejo, porque al tener LDL elevado, pues esto también puede llevar a un aumento en el riesgo cardiovascular. Si a esto le aumentamos que está disminuido el HDL, pues bueno, eso ya es algo más complicado. Entonces, en los pacientes que tienen diabetes tipo 2 o en general también aquí tratamos un poquito más con diabetes tipo 2 en el primer nivel, podemos encontrar elevaciones de triglicéridos, incluso reducción de HDL, y esto se ve muchísimo en la consulta. Llevas a un paciente, le haces examen general, un paciente con diabetes tipo 2, y le incluyes el perfil de lípidos y te aparece con disminución en estos dos rubros. Paciente con enfermedad renal crónica podemos tener o observar elevación de los triglicéridos y también una disminución en el HDL, aunque, por ejemplo, los cambios en el LDL son menos marcados cuando estamos hablando de un estadio 1 o 2 de enfermedad renal. En el hipotiroidismo podemos encontrar un aumento en el colesterol. Y bueno, este es como un pequeño ejemplo de qué es lo que podríamos o cómo podríamos abordar ese tamizaje para encontrar esos pacientes que tal vez están asintomáticos o realmente nunca se les ha realizado, ¿no? Lo principal aquí pues es la historia clínica y encontrar o descartar algunos factores que puedan estarme indicando un riesgo cardiovascular. De allí pues hay que confirmar la existencia de alteración. En este caso, lo más sencillo que se puede llevar a cabo en el primer nivel de atención pues es un perfil de lípidos, y en el perfil de lípidos sí hay que tener muchísimo cuidado de que este sea completo, porque a veces los pacientes se confunden y en lugar de que lleven un perfil de lípidos, te llevan una química sanguínea. Y en la química sanguínea solo te engloban el colesterol total. Entonces, con el colesterol total no puedes llegar a un diagnóstico preciso porque no sabes si ese colesterol total si está alterado, no sabes si está alterado por el LDL o por el HDL, que en ocasiones podría ser, ¿no? No es lo más común, pero sí podría haber una elevación por ahí de HDL y el LDL, digamos que hacia abajo, pero sí con el colesterol total no se podría hacer una valoración integral al observar estos laboratorios. Entonces es muy importante que para confirmar, digamos que si existe o no existe dislipidemia, pues es checar, sí, toda la batería, pero sobre todo ser muy claro con el paciente que se requiere el perfil lipídico para valorar lo que es el HDL, LDL, LDL y los triglicéridos. Obviamente existen perfiles de lípidos mucho más complejos, ¿no? Que ya te agregan las apoproteínas, que te agregan el IDL, IDL, que te agregan el VLDL, e incluso algunos que ya te están calculando los índices de Ruffy, entre otras cosas, para valorar el índice heterogénico según lo que es el perfil de lípidos. Pero un simple perfil de lípidos de estos 4 elementos puede ser muy bueno y suficiente para
llegar a un diagnóstico preciso y llevar a cabo intervenciones que pueden ser de prevención y promoción de la salud. Y bueno, sintetizando, esto es algo que la guía de práctica clínica nos menciona. Cuando vamos a evaluar un paciente en el cual sospechamos que puede tener una dislipidemia, tenemos que hacer una historia clínica, una exploración física, buscando intencionadamente estos signos que pueden ser sugestivos de una dislipidemia, como algunos xantomas por allí. Búsqueda intencionada de estas enfermedades cardiovasculares asociadas. La historia familiar, eso es algo muy importante, ¿no? Cuando hacemos toda la valoración de las personas de primera vez, tenemos que hacer énfasis en, bueno, si algún paciente o alguno de sus familiares directos ha padecido, por ejemplo, de diabetes, hipertensión o problemas con los lípidos, y pues lo vamos a encontrar en general, muchísimos pacientes que incluso llegan a control, y aquellos que también solo van por una consulta general tienen estos antecedentes familiares. También hay que evaluar el tabaquismo, si hay alcoholismo, y aquí viene una parte muy importante. Cuando hablamos de lo más común que existe en una comunidad, que es que mucha gente toma cerveza. Entonces, a mí me han llegado varios pacientes que se les manda hacer su perfil de lípidos y salen con triglicéridos de 300, 400. Y siempre te dicen, no, es que yo no como esto, no como aquello, no hago esto y hago ejercicio y todo. Ok, pero cuando evalúas la parte de cuántas cervezas se toma al día o cuántas veces a la semana está tomando cerveza o alguno de este tipo de alcohol, te das cuenta que es muy frecuente y lo hace de manera, pues los fines de semana es como la fiesta después de la semana de trabajo, y el consumo de alcohol pues es impresionante. Entonces muchos pacientes que tienen alcoholismo, aparte de todo, o presentan pues esta condición, aparte de los daños que pueden tener en la cuestión hepática, pues tienen también problemas con los lípidos, en general una elevación de los triglicéridos. Pacientes con diabetes, síndrome metabólico e incluso consumo de fármacos. Aquí en el primer nivel igual podemos hablar sobre la parte de los anticonceptivos, que también esto nos puede alterar un poquito lo que es el perfil de lípidos, por eso es muy importante en el acercamiento de los pacientes que estamos, digamos que, pues, recibiendo, ¿no? Y obviamente, cómo está su dieta y cuánta actividad física. Eso es relevante, es algo que en muchas ocasiones no se explora, pero sí se debería, ¿no? Y esto nos va a ayudar a hacer digamos, un tratamiento integral, porque recordemos que si bien el tratamiento farmacológico en muchas enfermedades que se consideran crónicas no transmisibles es importante, la parte de la plan de alimentación y la actividad física es algo igual, es una pieza, digamos, fundamental. No podemos quitar estos dos pilares y solo pensar que con el tratamiento farmacológico un paciente va a tener un mejor perfil de lípidos o, por ejemplo, una mejor química sanguínea o una mejora en la hemoglobina glicosilada. Eso es algo que sí tenemos que empezar a modificar, que se requiere esos dos pilares más, no solamente el tratamiento farmacológico. Y entonces, cuando ya detectamos un paciente, ya sea que, bueno, se le tomó su perfil de lípidos y tuvo una alteración, tenemos que pensar en otra cosa, que es el riesgo cardiovascular. Hoy por hoy, en muchas guías nos están indicando cómo sería el tratamiento de los pacientes según el riesgo cardiovascular que tienen, y de aquí vienen las metas. Entonces, en un momento vamos a ver cuáles son esas metas según esta parte, ¿no? ¿Qué pasa con el riesgo cardiovascular en México, no? Tenemos este problema que estas suelen considerarse enfermedades crónicas que van a afectar principalmente a personas de la edad avanzada. Sin embargo, pues ya tenemos igual, debido a factores asociados, ya tenemos pacientes que tienen una enfermedad, y digamos, una enfermedad cardiovascular o un evento cardiovascular, mejor dicho, a edades tan tempranas como 35, 40 años, que ya tuvieron un evento, ya tuvieron un infarto,
pero en general se piensa, o todavía se tiene esa idea de que, bueno, todas estas enfermedades crónicas son más frecuentes en las edades avanzadas. Sin embargo, todo está cambiando. Incluso ya vemos chicos que tienen 18 años y ya presentan diabetes tipo 2. Y eso pues aumenta con el tiempo. El hecho de tener diabetes pues es un factor de riesgo cardiovascular. Entonces sí tenemos estos detalles, ¿no? Entonces, la prevalencia de dislipidemias en México pues tiene 3 gradientes. La edad, el índice de masa corporal, que es, tal vez no sea lo mejor como para llegar a un diagnóstico como de obesidad, pero pues es lo que tenemos en muchas unidades y en muchos lugares, y pues también la diabetes tipo 2. Entonces, estos 3 puntos son los que nos están elevando según el consenso mexicano de cardiología, la parte del riesgo cardiovascular. Ahora, algo que me gustó, y esto es de la iniciativa Hertz, este cuadro, cómo tenemos varias cosas para llegar, o varios factores asociados para llegar a una enfermedad cardiovascular, ¿no? En realidad, un infarto agudo del miocardio no viene de la noche a la mañana. Una falla cardíaca, una enfermedad renal, no llegan de la noche a la mañana, sino que pasan por todo un proceso. Pero, ¿qué factores pueden intervenir? Entonces, en ocasiones pensamos en estos dos que están aquí asociados, los factores de riesgo conductuales y los factores de riesgo metabólico. Sin embargo, también tenemos que pensar la parte de los determinantes y las condiciones sociales de las personas a las que atendemos. Y esto va muy enlazado con un enfoque que es los determinantes sociales de la salud. O sea, la salud no solamente es como decía la OMS, ¿no? Que es un estado de bienestar físico, psicológico, etcétera, sino que va muchísimo más allá. Entonces, tenemos que pensar que cuestiones como nivel educativo, nivel de ingresos, es los que van a impactar y me pueden llevar a estas enfermedades o estos desenlaces cardiovasculares, ¿no? Pacientes que tienen ciertas condiciones que me pueden llevar a, a estos problemas, pero que a veces también no los tomamos en cuenta. Entonces, el enfoque integral tendría que ir desde, pues, pensar cómo está todos cómo se enlazan todos esos factores y qué es lo que puedo hacer desde el lugar donde estoy para incidir en alguno de esos factores. Obviamente hay cosas como el nivel educativo que no podemos incidir, ¿sí? Y el nivel de ingresos económicos es un poquito más grande, pero eso nos ayuda a tener un panorama sobre cómo tengo que abordar también a mi paciente. Llegan muchos pacientes en ocasiones y dicen, doctor, no me pude hacer perfil de lípidos porque cuesta mucho. Y cuando tú empiezas a hacer cuentas, dices, bueno, un perfil de lípidos, ¿cuánto más? 200. Pero si tú solo te quedas en 200, 300 pesos, pues dices, no, no es tanto. Bueno, para ti tal vez no sea tanto, pero también tienes que considerar que estas personas tienen que en ocasiones movilizarse, entonces tienen que pagar un transporte desde donde están hasta donde hay un laboratorio que les puede realizar estos estudios. Entonces, es buscar opciones y tratar de igual de ver cómo apoyar a los pacientes. En las unidades de primer nivel, pues se tiene la determinación de lípidos por las tiras, entonces esa podría ser una opción viable. Tal vez algunos consultorios particulares no lo tengan, pero sí pensar que se recomiendan muchas cosas y estudios y cuestiones son ideales, ¿no? Pero en el contexto de una comunidad tenemos que pensar un poquito más allá de solo enviar un laboratorio o solo intentar indicar hasta un fármaco, ¿no? Eh, y bueno, este es algo muy interesante y son patrones epidemiológicos del síndrome metabólico y cómo se va alterando según, digamos, el porcentaje y cómo van presentándose, ¿no? Los cambios con respecto al HDL, LDL, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí uno muy interesante donde está
determinado la obesidad, la hipertensión, y vemos que hay una reducción en el HDL. Este es un estudio que pues, también está en el artículo, bueno, en el consenso que está en las diapositivas. Ustedes ya lo pueden revisar y los porcentajes que se encontraron, ¿no? En realidad, aquí vemos con mayor porcentaje digamos, este perfil, y bueno, va cambiando según algunos criterios que bueno, fueron aplicándose en este estudio. Entonces, cuando hablamos ¿qué es esta parte de la evaluación del riesgo cardiovascular? Bueno, lo principal es, si hay algunos factores asociados, se tienen que pensar en la mejora de los hábitos de vida, estilos de vida, adoptar este tipo de estilos de vida saludable, y con esto podemos ayudar a disminuir el riesgo cardiovascular. Hay en algunos momentos que tal vez no se pueda reducir del todo por la edad o por algunas comorbilidades que están ahí asociadas, pero en general podemos ayudar a los pacientes si se les recomienda adoptar esos estilos de vida que incluyen pues la actividad física, incluyen agregar un plan de alimentación a su tratamiento y tener en conjunto todo este enfoque, no solo el tratamiento médico, sino toda la parte eh, farmacológica, que también se ha dividido así, ¿no? El tratamiento farmacológico y no farmacológico. Y bueno, a grandes rasgos, no me voy a detener mucho a explicar esta imagen, pero esta es una placa o es la lesión que podemos encontrar en algunos pacientes que pues ya tenemos con alto riesgo, ¿no? Entonces, pacientes que ya tienen dislipidemia y tienen por este problema de ya contener una placa que está alimentada en general por LDL, pues esto nos aumenta igual la probabilidad de que los pacientes puedan tener digamos, un evento cardiovascular o hablando de un infarto o un EBC. Y bueno, hay algunas técnicas para determinar, bueno, cómo está la placa de ateroma, si es que existe, y en muchas ocasiones sí existe, y cómo poder ayudar a los pacientes para que no lleguen a complicaciones. Bueno, después de todo esto, que es como un resumen, ¿qué es lo que se recomienda? Siempre evaluar el riesgo cardiovascular. Ya tengo un paciente con dislipidemias, ya tengo un paciente que tiene algunos otros factores asociados. ¿Qué es lo que voy a hacer? Evaluar la parte de riesgo cardiovascular. Entonces, viene la pregunta, bueno, ¿cómo evalúo o cómo hago el cálculo de riesgo cardiovascular? Y para esto, pues hay fórmulas, hay tablas, hay métodos bastante rápidos que se pueden implementar en la consulta. Aquí podemos hablar de algo que se llama GloboRisk. Entonces, la Sociedad Mexicana de Cardiología en general ha recomendado utilizar digamos que esta escala para estadificar el riesgo cardiovascular de los pacientes. Se puede utilizar por una tablita, incluso esta tabla está disponible en la guía de práctica clínica de dislipidemias, o se pueden ingresar al sitio de GloboRisk. Entonces allí se pone en internet GloboRisk y sale lo que es. Y lo interesante de aquí es que esta escala, o bueno, estas tablas están dirigidas a poblaciones específicas. En este caso, tenemos una que está dirigida a población mexicana, entonces eso lo hace un poquito más cercano a nosotros, a diferencia de otros métodos para calcular lo que es el riesgo cardiovascular, que incluyó cierto tipo de personas en otros lugares y no están tan dirigidas o no fueron probados en una población específica, bueno, sí, donde se realizó, pero no hubo una validación tal vez en Latinoamérica, una validación. Entonces, el GloboRix está validado y esto es como que un ejemplo.
Aquí sí tenemos que tener un poquito conscientes de que la edad para utilizar esta tabla es de los 40 años hasta los 80. Y tenemos que la tabla nos va a dividir entre pacientes que tienen diabetes y aquellos que no. De allí tenemos que preguntar, bueno, la persona fuma o no fuma y también determinar cuál es su presión sistólica, obviamente su edad, y tenemos que tener el colesterol total. Aquí sí nos serviría tal vez una química sanguínea. Con todos estos datos solo se cruzan y ya obtenemos un estimado del riesgo cardiovascular y en la parte de abajo, digo, esto está en la guía de práctica, ya nos puede decir según el color cuál es el riesgo que tienen, desde menos de 1% hasta más de un 15%. Y esto nos va a ser útil para llevar a cabo intervenciones acerca de, bueno, cuáles van a ser las metas de lípidos que mi paciente tiene que tener para prevenir que este paciente tenga un evento cardiovascular en un futuro. Y estamos hablando aquí de prevención primaria, ¿no? La prevención secundaria, pues ya es otra cosa, digamos, son otra visión y otra forma de llevarla a cabo. Entonces, cuando hablamos de las clínicas de primer nivel, pues nos tenemos que enfocar en esta prevención primaria. Y bueno, esta tablita nos puede ser muy útil, ya sea que la imprimamos o la tengamos por allí, ¿no? O sea, en la computadora, o podamos ingresar, si es que tenemos internet, al sitio y hacer los cálculos. Solo meter los datos y ya automáticamente nos arroja el resultado. Ahora, como parte también de la iniciativa de Hertz, existe este manual o paquete técnico. eh, por ahora está en inglés, no lo encontré en español, donde también nos da muchas recomendaciones que son importantes para llevar a cabo en el primer nivel de atención y que están relacionados mucho con esta detección o este manejo del riesgo cardiovascular. De aquí, una parte que me llamó mucho la atención fue esta tabla donde va comparando los distintos métodos o cómo ha ido evolucionando esas escalas para determinar el riesgo cardiovascular. Entonces, esto es lo que les platicaba, ¿no? Tenemos muchísimas. eh, las que se utilizan, por ejemplo, en las guías europeas son el SCORE. La guía de práctica clínica de México nos dice que el Global Risk es el que deberíamos utilizar. E incluso, por ejemplo, tenemos esta de la ISH, ¿sí? Entonces, todas estas escalas fueron validadas, probadas y tienen sus características. Entonces, si tienen la oportunidad de checar este paquete técnico, está maravilloso porque esta tabla, esta es solo la primera parte. Hay muchas hojas más allí donde nos especifican las ventajas y todo lo que cómo nos puede ayudar a utilizar ciertas escalas, ¿no? Esta es la tabla que también se está manejando en este paquete técnico y algo completamente interesante es que, bueno, tiene tablas que están centradas en Latinoamérica, que pues también parten de la parte si la persona es hombre o mujer, si fuma o no fuma y otras características que están allí. En general es hacer lo mismo que se hace con el Global Risk, que es realizar como que un cruce de información y esto nos puede determinar el porcentaje o estimar el riesgo cardiovascular en nuestro paciente. Estas son algunas recomendaciones, y esta ya es de la guía europea, entre, bueno, qué categorías y si están considerando aquí que es de riesgo muy alto, alto, moderado y bajo. Aquí, para comprender un poquito más, ellos utilizaron lo que es el score y nos van diciendo, bueno, dependiendo cuál fue la estimación del score, pues es cómo lo vamos a calcular, ¿no? Y esto es algo que, pues, a algunas personas les ha sido útil. He platicado con algunos médicos de primer nivel que utilizan digamos que esta escala o estas categorías de riesgo y pues les ha funcionado en su práctica clínica. Digo, esta también la maneja la guía de práctica clínica, pero
no tanto hablando del score, sino más dirigido a los niveles de Global Risk. Bueno, llegamos a la parte del tratamiento. En general, con todos nuestros pacientes tenemos que tener metas. Eso es muy importante. Cuando llega una persona a la consulta, ya sea por la consulta privada o la consulta particular, ya sea por consulta general o por control de enfermedades crónicas, que pues en la Secretaría llevamos lo que es este servicio y llevamos el control de los pacientes que llegan, los pacientes con diabetes, hipertensión, etcétera. Les tenemos que plantear metas. Y aquí también viene un enfoque muy interesante. ¿Qué modelos tenemos nosotros para llegar a la atención de los pacientes o qué modelos podemos aplicar nosotros para que los pacientes puedan llegar a sus objetivos? Siempre vamos a ver que existen pacientes que los denominamos o se les ha denominado como los transgresores farmacológicos, ¿no? Y me ha tocado en la unidad pacientes que llegan y mucho tiempo tuvieron descontrol. Entonces, una evaluación, por ejemplo, de cuáles son sus perspectivas. En muchas ocasiones el paciente a veces no sabe qué es lo que tiene. Tiene 10 o 15 años manejándose con metformina, con glibenclamida, con captopril, enalapril, bezafibrato, pravastatina, pero no ha entendido qué es lo que está pasando con él. Y esa es una de las cuestiones que nos vamos a encontrar con algunos pacientes, que saben que tienen que tomar los medicamentos, pero no entienden por qué los tienen que tomar. No saben, por ejemplo, ellos dicen, bueno, mi azúcar está alta, pero la denominación de azúcar alta es muy relativa, ¿no? Quizás para ellos azúcar alta son 400. Y en realidad no se sabe, ellos no comprenden cuáles son las metas a las que tienen que llegar. Sucede igual con los triglicéridos y con el colesterol. Entonces, muchos pacientes a los cuales he atendido y pues nos tomamos un tiempo para discutir sus laboratorios, a veces llegan y dicen sorprendidos, ¿no? Pues es que esto no lo tenía en cuenta. Y no es que estemos descubriendo el hilo negro de las cosas, pero en ocasiones, y yo estoy muy casado con la parte de la educación, ¿no? No educar desde mi perspectiva, sino hacer un equipo para que podamos tener un acuerdo. Y a veces como que cuando llegas con el paciente y al paciente le dices, bueno, ¿qué te parece si iniciamos esto? O, ¿sabes qué? Tengo 3 esquemas de tratamiento para ti, ¿cuál se te acomoda? Algunos pacientes como que no, la atención dicen, bueno, hay uno que me respondió, bueno, doctor, es que yo vengo aquí para que usted me diga qué voy a hacer. Y yo le respondí, bueno, sí, yo te puedo decir qué es lo que vas a hacer, pero aquí está el detalle, tú lo vas a hacer y lo quieres hacer y sabes por qué lo vas a hacer. Porque definitivamente yo te puedo estar haciendo los ajustes, pero está en ti. Ahorita estás en el consultorio, pero mañana vas a estar en tu casa, vas a tener problemas, vas a tener algunos obstáculos, tal vez se te acabe el medicamento, se te olvide, no sé, tienes una vida aparte del consultorio. Entonces, ¿cuál es el que te podría ayudar mejor, no? Claro, si nos vamos a las guías de práctica clínica, tenemos que ser así súper conscientes de que, ok, bueno, aquí esto es lo que le va a ayudar o le conviene a mi paciente, pero pues no está de más hacer partícipe, o de hecho, tal vez no decir está de más. Yo creo que es muy importante hacer partícipe a los pacientes, a las personas, de su tratamiento y que poco a poco ellos vayan comprendiendo qué es lo que tienen y cuáles son sus metas. Entonces, la guía de práctica clínica, al hablar sobre el manejo de las dislipidemias, pues nos habla de estos factores asociados y cuáles son las recomendaciones. Entonces, con respecto al tabaquismo, pues en general evitarlo, en la dieta, pues agregar grasas, disminuir o eliminar esas bajas grasas saturadas, la actividad física de 150 minutos o más, la parte del peso,
la tensión arterial, y cuando llegamos a la parte del control de los lípidos, dependiendo del riesgo cardiovascular que se haya identificado en mi paciente, va a ser las metas de tratamiento. Entonces, si tengo un paciente con muy alto riesgo, voy a buscar que su LDL sea menor a 70. Si mi paciente está en riesgo alto, que sea menor de 100. Y si mi paciente está en un riesgo bajo o intermedio, que sea menor a 115. Eso es lo que nos delimita estas metas, ¿no? Con respecto al HDL, se nos hace el énfasis que, bueno, mantener niveles mayores a 40 en hombres y mayores a 45 en mujeres, que también podemos manejar el 40-50. Y en los triglicéridos hay algo muy importante, y es que si alguien ha hecho una revisión de guías, queda la pregunta, bueno, ¿cuándo vamos a iniciar fibratos? Pero pues aquí en los triglicéridos nos habla la guía de práctica clínica que no hay una meta exacta. Eso es algo muy interesante. Sin embargo, se recomienda que los pacientes tengan sus triglicéridos por debajo de 150. Entonces hay algunos estudios que han dicho, bueno, ¿cuándo vamos a iniciar fibratos? ¿En qué punto de la elevación de triglicéridos? Y precisamente hay un artículo como de 2013 que dice que pues no hay tanto consenso en esto. En ocasiones, pues, si está elevado más de 300 o 400, tal vez podríamos iniciarlo. La guía nos dice que se puede combinar estatinas con fibratos en caso de una elevación de triglicéridos, pero sí es algo muy interesante esto. No hay una meta exacta, pero la recomendación es triglicéridos menor a 150. Y bueno, si hablamos de un paciente que aparte de una dislipidemia, pues también tiene diabetes, pues mantener la hemoglobina glicosilada menor a 7, pues esto es igual algo que se tiene que evaluar, ¿no? A grandes rasgos, menor a 7, ¿es posible? Sí es posible, con un poco o mucho trabajo, sí se puede llegar sin causar hipoglucemias, pero bueno, esto ya es para otro tema, hablar sobre estos rangos y esta cuestión de cómo podemos llegar a las glicosiladas en rangos, ¿no? Y bueno, la recomendación que nos está dando lo que es la Sociedad Mexicana de Cardiología, lo tenemos en este diagrama. Y vaya, nos habla sobre los riesgos. O sea, lo primero que nos dice, pues, dependiendo del riesgo, es lo que vamos a realizar, ¿no? Si yo tengo un paciente que tiene un riesgo muy alto, y aquí, ¿cuál es el riesgo muy alto? Con un 10%, sí, mayor a 10% de probabilidad según el Globo Risk, le voy a plantear el objetivo terapéutico y de allí voy a iniciar un tratamiento con estatinas. Y las estatinas, pues tenemos muchas en el mercado, las que tenemos disponible en primer nivel, podríamos hablar de la pravastatina, también podríamos hablar de atorvastatina, que son las que se manejan, la pravastatina es que más se maneja en primer nivel, y la atorvastatina sí se puede manejar en la parte de la solicitud, ¿no? Del medicamento, o que, bueno, el paciente ya tenga un control de segundo nivel, ahí ya le otorgan la atorvastatina. En caso de que esto no funcione, pues sí tendríamos que pensar en el ezetimibe. Ahora, este del ezetimibe, si estamos hablando de una localidad, es un poco difícil de conseguir, entonces casi siempre llegamos al control a los pacientes con las estatinas a dosis altas. Y aquí también hay algo muy importante, las estatinas se pueden clasificar según su potencia, pero esto ahorita lo vamos a revisar. Pero en general, como les mencionaba al principio, calculo el riesgo cardiovascular en mi paciente, o sea, ya sé que tiene una dislipidemia según su perfil de lípido y según toda la evaluación que se hace de la historia clínica. Y bueno, de allí vamos a partir de también qué comorbilidades tiene asociadas, ¿no? Y pues de allí ya planteamos los objetivos de tratamiento y de allí pues ya decidimos qué medicamento, y este es del tratamiento farmacológico, le va a ayudar, ¿no? Entonces, recapitulando, pacientes que tengan un riesgo muy alto,
vamos a ver que su objetivo terapéutico con enfoque en el LDL sea menor a 55, menor a 70, con una reducción, ¿no? Y ahí tenemos cómo vamos a ir evaluando cada uno de esos pacientes según también el resultado que tengamos en el Globo Risk, que es la guía o esta guía se centra mucho en las decisiones que se va a hacer por esta escala de Globo Risk. Ahora, este es el esquema que maneja la guía de práctica clínica y en general aquí estamos hablando de todo lo que se hizo el paciente desde la parte de la detección, la historia clínica, parte fundamental, pues hacer todos estos cambios en el estilo de vida y aquí sí nos divide pacientes que tienen diabetes, que no tienen diabetes, que tienen hipercolesterolemia familiar o que son sanos, pero que tienen factores de riesgo o, no, o son muy bajos, ¿no? Entonces, de allí también vamos a clasificar. Entonces, esta es otra forma de poder implementar la práctica, ¿no? Pacientes que no tienen diabetes y que tienen de 40 a 75 años, checamos cuál es su LDL y pues su riesgo, ¿no? ¿Qué tipo de riesgo tienen? Un alto riesgo cardiovascular, un riesgo intermedio, un riesgo bajo, y de allí vamos a implementar la terapéutica farmacológica apropiada, ¿no? En caso de que, por ejemplo, mi paciente tenga un LDL entre 155 y 189 y tiene un riesgo cardiovascular moderado, lo que vamos a hacer pues es implementar estatinas de baja a moderada intensidad y estar evaluando. Ahora, una de las recomendaciones que se mencionan en la guía, sobre todo la europea, es evaluar cada cuánto. Y en general se puede hacer de 4 a 12 semanas. Estamos hablando de un mes a 3 meses. Si mi paciente tuvo, digamos, tiene un riesgo cardiovascular moderado y su LDL está en 176, le inicio las estatinas, aquí tengo que evaluar cómo, si el tratamiento fue útil y si no fue útil, ¿qué es lo que vamos a hacer? Podemos intensificar o podemos hacer una combinación de medicamentos o podemos cambiar a otra estatina, ¿no? Y bueno, aquí tenemos la clasificación según la reducción de LDL. Entonces, cuando estamos hablando de estatinas de alta intensidad, son aquellas que me van a reducir el LDL en un 50% o más, de moderada intensidad de 30 a 49 y de baja intensidad a menos de 30. Entonces, ¿qué estoy buscando? Depende de las comorbilidades de mi paciente y esta es la parte de individualizar el tratamiento y cuál es su riesgo cardiovascular, ¿no? De manera que si yo, por ejemplo, tengo un alto riesgo cardiovascular y le estoy iniciando pravastatina a 10 miligramos al día, no voy a tener un cambio muy sustancial porque mi paciente, si tiene un alto riesgo cardiovascular y necesito reducir su LDL o mantenerlo a menos de estas metas, necesito una estatina de alta intensidad, no sé, una atorvastatina 40 e incluso llevarla a un 80 miligramos al día de atorvastatina. Entonces, ¿se podría hacer algunos ajustes? Pues sí, tenemos algunas formas, pero esto es algo que tenemos que tener muy consciente en la práctica clínica, que depende el riesgo cardiovascular, las comorbilidades, la edad del paciente y entre otras características para seleccionar, bueno, qué estatina o qué medicamento le va a ayudar a llegar a un buen control. Cuando hablamos de lo que se ha mencionado como tratamiento farmacológico, tenemos la actividad física y este esquema me encanta, es uno que es muy interesante. Si tienen la oportunidad de revisar el artículo que está aquí debajo, es maravilloso porque describe todos los cambios que la actividad física puede producir en el perfil de lípidos. A grandes rasgos, este esquema pues ya nos sintetiza cuáles podrían ser sus efectos. Entonces, la actividad física, dependiendo igual, no existen
varias clasificaciones, pero a grandes rasgos nos puede hacer una mejora en el HDL, una reducción de LDL e incluso una reducción de triglicéridos. Y al tener todos estos beneficios, el riesgo cardiovascular también va a disminuir. En general, y viendo otros beneficios que son miles, o sea, la actividad física tiene muchísimos efectos, digamos la disminución de la presión arterial, el aumento en la sensibilidad de insulina, e incluso la parte de relajarse con pacientes que tienen o personas que sufren de eh, algunas condiciones, por ejemplo, de salud mental, ansiedad y estrés, pues también la actividad física es muy útil. Pero bueno, actividad física es todo un mundo. eh, y algo que se mencionaba en el diplomado que estoy tomando ahora, y de hecho fue el día de ayer, es que eh, cuando estamos hablando de esta parte del perfil de lípidos o las dislipidemias, pues sí se tiene que centrar, ¿no? En algo que es más la parte del tiempo, más que de la intensidad. Entonces, tenemos que el ejercicio también tiene que pasar por una evaluación, pero a grandes rasgos eh, hay una forma como de indicarlo, así como se indica un medicamento. Entre ellos se tiene que tomar en cuenta la frecuencia, la intensidad, el tiempo y el tipo que se va a realizar. Entonces, para los pacientes que tienen o presentan dislipidemias, es ideal una frecuencia de más de 5 días por semana, con una intensidad de 40 al 75 del VO máximo y su frecuencia relativa, con un tiempo de 30 a 60 por día, y pues que las actividades aeróbicas pues tengan ese trabajo muscular en grandes grupos. Y con respecto a otras intervenciones que pueden ayudar a disminuir o reducir las lipoproteínas, pues bueno, las guías y consenso nos menciona la dieta DASH. Aquí hay muchos expertos en nutrición y ellos pues ya conocen y saben cómo adecuar bastante bien estas intervenciones para el nivel de atención donde se encuentran. Dieta, un momentito. Perdón. Eh, la dieta mediterránea o también se menciona la que está propuesta por la Asociación Americana del Corazón, pero a grandes rasgos también podemos hablar de qué es lo que sucede si yo quiero, por ejemplo, ver una reducción de colesterol total y LDL, disminución de grasas trans, disminución de grasas saturadas. Un momentito. Perdón. Eh, ando viendo unas cuestiones con el turno de la tardecita. Bueno, disminución de grasas saturadas, incrementar la fibra, incluir alimentos funcionales. Esto es muy importante y pues he escuchado maravillosas ponencias sobre esto de que son de los alimentos funcionales de parte de nutriólogos muy expertos en todo este ámbito. En el caso, pues también la reducción de peso. ¿Qué sucede si queremos también incidir en la parte de los triglicéridos? Disminución del alcohol, que es lo que vemos muchas veces en las comunidades, aumento en la actividad física habitual, los hidratos de carbono, y aquí es una de las peleas que hemos tenido en algunas ocasiones. Bueno, no llamaría pelea, sino más bien como algo que les pega mucho a los pacientes en las consultas, ¿no? Que llegan con elevados, o sea, triglicéridos elevados y les preguntas qué es lo que ha consumido y pues su dieta es pan, todo es pan. Y bueno, al menos en esta comunidad el pan se vende a cada hora, a cada rato. Entonces, es muy importante también eso de la disminución, ¿no? En general, si tú le dices a un paciente ya no coma pan, como que le va a caer muy, muy fuerte. Entonces,
hay que ser también conscientes de que es algo a lo que están acostumbrados y sí se puede llegar a, digamos que a reducir el consumo de pan. Muchos pacientes lo han logrado, pero hay que tenerles paciencia y hay que trabajar mucho con ellos y siempre estar señalando que es importante acudir con el nutriólogo o la nutrióloga que están en el centro de salud para una adecuación del plan de alimentación y recomendaciones, y que de esa forma esto que también nos está elevando los hidratos de carbono, pues puede haber una modificación tanto en la glicemia como en el nivel de triglicéridos. Para incrementar o aumentar las concentraciones de HDL, pues en general son las anteriores, ¿no? Para reducir los triglicéridos, pero bueno, aquí tenemos que hablar sobre el hábito tabáquico o el tabaquismo. Reducir o eliminar, de hecho se debería de eliminar lo que es el consumo de tabaco, nos va a ayudar a elevar el HDL, también el ingreso o la parte de agregar a la dieta las grasas monoinsaturadas, entre otras intervenciones. Bueno, en conclusión, podemos quedarnos con 3 ideas, ¿no? Pues es necesario considerar el riesgo cardiovascular al abordar un paciente con dislipidemia, como ya hemos visto en la charla. También tenemos que pensar en que algunos pacientes, aunque no se les haya hecho el tamiz, pues realizarlo si tienen algún factor o algo que pueda estar asociado a una dislipidemia secundaria, por ejemplo, pacientes con diabetes, pacientes que tienen o presentan ya rangos de obesidad, pues poder tamizarlos con un perfil de lípidos. Y en general aquí hablamos del uso de GloboRisk, pero pues también evaluar las herramientas que pueden ser útiles para determinar el riesgo cardiovascular en nuestros pacientes con dislipidemia. Y pues por mi parte sería todo. Muchas gracias. Al contrario, doctor, muchísimas gracias. Oye, acabas de hacer una excelente actualización en diagnóstico y tratamiento de dislipidemias, que es sumamente importante, doctor, porque creo que no me vas a dejar mentir. De repente o durante muchos años nos volvimos como glucocéntricos, ¿no? Así como que todo era la glucosa, ¿no? O todo es el peso, o todo es la glucosa. Y dejamos de un lado estos marcadores que son bien, bien importantes, ¿no? Triglicéridos, colesterol, sobre todo ese diagnóstico oportuno y tratamiento, porque definitivamente a veces nos centramos tanto en corregir, ¿no? Estos marcadores que pueden ser la glucosa o el peso o la presión, pero no tomamos en cuenta estos otros que definitivamente tienen influencia en el control de los otros factores, número 1, y 2, incrementan el riesgo cardiovascular. Entonces, definitivamente, pues no son las mismas recomendaciones, ¿no? Que tendremos que hacerle a alguien que tenga un bajo riesgo cardiovascular usando estas herramientas como la que nos pones, o pues a alguien que definitivamente pues tiene una altísima probabilidad a lo mejor de presentar un infarto, no sé, en los próximos 5 o 10 años, si no cambia su estilo de vida, ¿no? Entonces, creo que es bien importante. Te agradezco mucho por hacer este recordatorio de ese papel de verdad protagónico, importante, que juegan los profesionales de la salud que están en el primer nivel, porque son ustedes los que tienen esta capacidad, ¿no? De detectar a tiempo, de mandar el estudio a tiempo, de hacer la recomendación temprana, precisamente para que nuestros pacientes pues no lleguen a segundo nivel ya con complicaciones, ¿no? Entonces, creo que es sumamente importante el hacer pues este recordatorio, ¿no? Hay algunos comentarios y algunas preguntas, doctor, pero antes de que yo te pase algunos comentarios, quiero felicitar también y agradecer a los alumnos tanto del CONALEP como del Centro Universitario Valladolid que se encuentran hoy con nosotros tomando este webinar.
tanto aquí en Facebook Live como en la sala de Zoom, que la tenemos repleta, ¿verdad? Me encanta ver la sala de Zoom repleta, está llenísima de estudiantes y tenemos estudiantes tanto de enfermería como de nutrición, me comentan, así que muchas gracias y muchos saludos a todos los que nos están siguiendo en la plática que estamos transmitiendo en el Facebook de la Secretaría de Salud de Yucatán. Doctor, te voy a pasar algunos comentarios, por supuesto hay muchas felicitaciones, ¿verdad? Por parte de los profesionales que nos están viendo, ¿no? Te agradecen, por supuesto, muchísimo esta actualización. Y aquí nos comentan, me dice, buenas tardes, doctor, de un laboratorio precisamente de análisis clínicos. Nos ponen, buenas tardes, doctor. Le felicito por su plática. Dice, de acuerdo con usted en cambiar el pensamiento de la aplicación de la medicina preventiva y el análisis clínico para prevenir. Dice, con ello los pacientes toman buenas decisiones con respecto al cuidado integral de la salud. Definitivamente, ¿no, doctor? Sí, correcto. Sí, es que eso es algo muy importante, ¿no? Creo, y no, no me van a dejar mentir, que la parte de las dislipidemias es como que un tema un poquito también olvidado, ¿no? Sí, nos Sí, centramos en ocasiones en la persona que tiene diabetes, la persona que tiene hipertensión, pero hay algo muy importante y es que en las guías también de actualización, por ejemplo, en la guía para hipertensión, que tal vez hablemos la próxima semana un poquito sobre ello, en una de las cosas para la atención integral del paciente con hipertensión es precisamente tomar un perfil de lípidos. ¿Por qué? Porque exactamente. tenemos toda una asociación con respecto a, todo, a la parte, ¿no? Y también el paciente que tiene obesidad, digo, hay muchas formas de llegar a la parte del diagnóstico de obesidad. Lo que tenemos en primer nivel en ocasiones, pues es solo el IMC, pero pues hasta esos pacientes, cuando nosotros llevamos análisis clínicos, podemos tener alteraciones no solo en triglicéridos, también en la parte del ácido úrico o incluso en la urea, ¿no? Y nosotros Exactamente. decimos, bueno, este paciente solo está gordito, pero no, ya está generando también factores que pueden elevar su riesgo cardiovascular, como estos procesos, esta elevación del ácido úrico, la urea y otras características. Sí, Y exactamente, eso es muy doctor. importante. No, súper importante. Y yo creo que otro tema, otro punto muy importante que me encantó también que recalcaste es que, bueno, si bien efectivamente, ¿verdad? Tenemos que estar muy conscientes de los tratamientos farmacológicos que existen para nuestros pacientes, ¿no? El tratamiento no farmacológico, ¿no? Todo lo que recomendaste de estilos de vida, alimentación, actividad física, es parte fundamental, no nada más del tratamiento de las dislipidemias, sino de cualquier paciente que cursa con alguna enfermedad de impacto cardiovascular, ¿no? Una enfermedad cardiometabólica, si tiene hipertensión, si vive con diabetes, con alguna dislipidemia, con obesidad, tratamiento farmacológico y no farmacológico van sí o sí. Y eso es bien importante y me encanta que pongas el ejemplo como médico de que hay que trabajar con personal de nutrición, hay que trabajar con el personal de enfermería, que son quienes traen, ¿verdad? Todas estas medidas preventivas, todas estas recomendaciones de estilos de vida saludable, son quienes nos apoyan a recordarle al paciente no sal, no cigarro, no alcohol, ¿no? No bebidas azucaradas, dieta de la milpa, mucha agua, hacer actividad física. Yo creo que eso es algo que también, y prácticamente en todas las guías que nos presentaste, viene, ¿no? Sí viene el tema farmacológico, Así es. pero en todas las guías, porque eso es algo que no es así como que, ay, el doctor Jesús dijo, no. En toda la evidencia clínica, que eso, que ahora que tenemos estudiantes, espero que lo hayan notado. En toda la evidencia clínica que nos trajo el doctor, de todas las guías nacionales e internacionales que nos presentó, en todas, los expertos internacionales y nacionales dicen, sí, hay un tema de tratamiento farmacológico, ¿no? Esta es la gama de medicamentos de dosis recomendadas, pero todas traen recomendaciones de estilo de vida saludable y de recomendaciones de tratamiento no farmacológico, ¿no, doctor? Así es. Y
si fuera posible poner ese artículo, porque a mí de verdad me encantó, son 8 hojas, pero cómo describe todos los efectos que tiene la actividad física y o el impacto que tiene realizar distintos tipos de actividad, ¿no? Y cómo va reduciendo los triglicéridos, el colesterol, y es el impacto que tendría, por ejemplo, utilizar incluso algunas estatinas. Así que, en realidad, la actividad física es relativamente, no es relativamente, es muy importante, es algo que tendríamos que estar recomendando a los pacientes, recomendando a todas las personas, e incluso también haciéndolo a nosotros, porque siempre he pensado eso, ¿no? A veces como que llegas al consultorio y tienes que decirle al paciente, no hagas esto, pero bueno, tienes que reflexionar como profesional. Yo lo estoy haciendo, porque lo que yo recomiendo tengo que hacerlo. Es el ejemplo, ¿no? Si yo le digo al paciente, no tome refresco, me ha visto a mí tomando refresco, me ha visto a mí tomando agua, ¿qué es lo que yo recomiendo? Entonces, allí sí también viene una parte de la autorreflexión, ¿no? Y una autocrítica. Pero sí, definitivamente el tratamiento o la parte de la actividad física es elemental, es un pilar en toda la parte de tratamiento de las enfermedades crónicas, ¿no? Hablando de dislipidemias, hipertensión, síndrome metabólico, etcétera. Así es, doctor. No, doctor, pues la verdad es que si algún estudiante tiene alguna pregunta, quieren hacer algún comentario, ¿todo bien? Ok, pues la verdad, doctor, en nombre de la Secretaría de Salud de Yucatán, de verdad quiero agradecerte que nos hayas brindado este webinar, ¿no? Quiero de verdad felicitarte por la revisión que hiciste, es una excelente actualización. Todos quienes nos están viendo en Facebook, esta grabación, este webinar, se queda aquí en la página de la Secretaría de Salud de Yucatán para que lo puedan ver, pero sobre todo para que nos ayuden a compartirlo, para que tengamos información útil en las redes que puedan apoyar a otros profesionales de la salud, que creo que eso es algo bien importante, sobre todo hoy, que yo creo que muchos ya entendimos la importancia que tiene el cuidado de la salud y el estar bien preparados para atendernos y cuidarnos mejor. Si alguien quiere la grabación del webinar, ya les dejé también en los comentarios el correo electrónico de la Dirección de Nutrición. Con mucho gusto nos lo pueden solicitar y se los hacemos llegar también. Y pues me gustaría nada más, doctor, un mensaje final para cerrar tu webinar y para que podamos despedirnos ya. Pues en esta parte creo que la reflexión es, tenemos que pensar en que nuestros pacientes tienen, yo los llamo a veces facilitadores, pero también tienen barreras. Tenemos que aprender a escucharlos, tenemos que aprender a también ser empáticos con ellos, ¿no? Y saber que en algunas ocasiones el tratamiento de las enfermedades crónicas pues es una educación continua. No es solo decirle en la consulta, haz esto y ya, ¿no? Porque los pacientes tienen que recibir información. Y así como hay algunos modelos de atención también en la parte integral, ¿no? Por ejemplo, de que hay pacientes que pues, vienen muy motivados, pero esa motivación pues va decreciendo con el tiempo y tienes que estar ayudando a que se motive, pues es un trabajo que se tiene que estar realizando constantemente. Entonces, ver al paciente no solamente como alguien para tratar, no solo ver a la enfermedad, sino ver a la persona es lo más importante que podamos hacer como profesionistas de la salud. Y eso es entender el entorno. Y pues creo que eso sería como el mensaje, ¿no? Realmente guías hay muchísimas, pero personalizar la atención y dar una atención de calidad con calidad y calidez, pues es algo que los pacientes te van a agradecer. Y es lo que Así marca la es. vida de las personas. Sí. No, doctor, muchas gracias. Creo que es el mejor mensaje, ¿no? Olvidarnos, ¿no? De esta manera antigua, ¿no? O tradicional que le llamábamos de dar atención y recordar siempre que nosotros atendemos personas, no atendemos enfermedades, atendemos Enfermedades. personas que viven con enfermedades, que viven con ciertas condiciones, pero siempre tener presente que cada persona vive su padecimiento o su enfermedad
de una manera diferente, de una perspectiva diferente. Todos vivimos realidades diferentes, con posibilidades, entornos e influencias diferentes. Y pues si efectivamente queremos ver resultados o la famosa añorada adherencia, ¿no? En nuestros pacientes, pues tenemos que fijarnos más en nuestro paciente y en cómo ayudarlo a él a controlar su enfermedad y no fijarnos en la enfermedad y ver cómo le hace la enfermedad para adaptarse a la vida de los pacientes, ¿no? Entonces, creo que es una excelente recomendación, es un excelente consejo para los profesionales de la salud. Muchas gracias, doctor. Y pues, despedimos este webinar. No quiero irme sin antes agradecerle también al doctor Rogerio Grajales, que está por aquí con nosotros. Él es nuestro responsable de enfermedades crónicas en la jurisdicción 2 allá en Valladolid. Y pues, por supuesto, a todo su equipo, Isabel, a Ale, que siempre están por aquí, siempre están apoyando estas intervenciones y estos webinars que hacemos con la jurisdicción número 2. De verdad, muchas gracias a todo el equipo y pues muchas gracias y saludos hasta Suquilá, doctor. Ahí nos estaremos viendo pronto por ahí Excelente. en su centro de salud, ¿eh? Perfecto, muchas gracias. Al Gracias, doctor contrario, Rogelio. muchas gracias y Gracias, maestra felicidades. Liliana. Muchas gracias a todos. Nos vemos y que tengan todos un excelente fin de semana. La próxima semana estaremos hablando de hipertensión arterial con el doctor Jesús. Así que no se lo pierdan, próximo viernes a la misma hora. Muchas gracias, que tengan todos un excelente fin de semana. Hasta luego.